gusto al ingeniero Carlos Castro. Él es representante de la Plataforma Nacional de Víctimas y también es vocero de Víctimas Unidas. Carlos, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, lo que podemos analizar y revisar es que estamos en una crisis de más de 100,000 reportes de personas desaparecidas sin que haya un Estado mexicano, sin que haya autoridades que puedan solventarla. ¿Por qué, a pesar de que han pasado las décadas y han incrementado los reportes, no se está atendiendo a las víctimas? Por el contrario, se les revictimiza y son los familiares quienes hacen estas búsquedas. Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de poder expresar. Y precisamente el problema que tenemos actualmente, el de no encontrar de manera inmediata a nuestras personas ya desaparecidas. En este caso, mi familia, mis 2 hijas y mi esposa tienen 14 años de desaparecidos. Y bueno, estamos con todas las instancias e instituciones y no descansamos en su búsqueda como la de los familiares de otros compañeros. Y lo que es peor actualmente, esto se sigue multiplicando, esto sigue creciendo. A la fecha, digo, todo se va midiendo en sexenios, en administraciones de diferentes presidentes o partidos, vamos a llamarlo así, aunque nosotros no somos políticos, no estamos realmente con ningún partido, pero es una manera de medir. Y obviamente las noticias y la información que nos damos entre todos los colectivos, y ahorita es una crisis enorme. No hay manera de localizar a quienes ahorita, pues hay una denuncia o sabemos que desapareció, no hay forma. Sí hay instituciones, sí hemos creado herramientas como la Comisión Nacional de Búsqueda. Es una herramienta que nosotros construimos con trabajo, con mucho esfuerzo para que pudiéramos tener la garantía de que las autoridades intervendrían de manera inmediata para su localización, independientemente que las fiscalías están, y es su deber, y las policías de localizar de manera y intervenir inmediatamente para localizarlos. Se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, que es la responsable de primera instancia, de primer contacto, y la que le debe de dar seguimiento a la localización de cualquier persona. Pero entonces el gobierno, yo decía, que lo medimos por sexenios. El sexenio pasado, más de 100,000 desaparecidos. Ahorita, unos cuantos, 2, 3 meses que está la señora Sheinbaum, estamos con una escala mayor, un porcentaje mayor que la que tenía la administración pasada. Entonces, y no intervienen, a la señora se le olvida, a la señora Sheinbaum se le olvida que es la presidenta y que debe de activar todos los mecanismos, todos los códigos, todo lo necesario para encontrar a esas personas. O sea, entonces, dice la señora, estamos dedicados y estamos reuniéndonos con las familias de los estudiantes de 43 de Ayotzinapa. Y son a los únicos que ha recibido y toda la infraestructura y todo lo que hay están dándoles el apoyo, que nos parece algo extraordinario y nos parece muy bien que lo haga. Pero entonces, si hay 200,000 desaparecidos, las familias de 200,000 desaparecidos que andamos buscando, nos quita toda la infraestructura ya creada, la poca, los recursos humanos, son 200,000. Sí, no son 42, son 200,000 y no nos quiere recibir para explicarle cuáles son los mecanismos y qué es lo que necesitamos. O sea, y nos cierra las puertas la señora, y nos cierra las puertas y nos manda funcionarios menores de medio pelo a querernos contener. No necesita contenernos, señora, nos tiene que atender porque somos la parte más vulnerable, la más sensible. Caray, yo me imagino que si a uno de sus hijos se le desaparece, yo creo que hasta deja tantito la presidencia y se pone a buscarlos. Claro. Por decir algo. Entonces, Carlos, adelante. ¿Y por qué esta respuesta de la autoridad? Estamos hablando del gobierno federal, estamos hablando de la presidenta y bueno, no es un tema menor, es el máximo cargo que hay en nuestro país. Pero si lo trasladamos a las entidades, pues los gobernadores hacen lo mismo y luego los alcaldes y los procuradores o los fiscales.
¿Por qué no se está buscando a las personas desaparecidas? En algún momento también se ha revictimizado y hay autoridades que han mencionado que pues estas personas, en algunos casos, no en todos, pues también podrían estar dedicados a actividades irregulares o incluso criminales, pero eso pues no descarta el tema de buscarlos. ¿Por qué ninguna autoridad los busca? Pues mire, es una de complicidades y de corrupción y de alianzas. A 14 años nos vamos dando cuenta de la realidad del país. La realidad del país es que todos están, eh, todos están de acuerdo, son intereses. Y nos dirigimos a la máxima autoridad del país porque en cada estado, solamente algunos estados han podido, no, le han puesto atención y son más sensibles y dan todo el apoyo en el caso de la Comisión Estatal de Búsqueda o a la Comisión de Protección, lo que es la CEA, digamos, federal, algo similar, y sí se aplican, y sí nos invitan, y sí decimos necesitamos porque nos llega un indicio que hay una persona que por ahí puede estar y vamos, pero son muy pocos. Por eso nos dirigimos a la presidenta en ese caso, porque ellos mandan mensajes y porque ya estamos acostumbrados a tratar con los presidentes de la República, pensando que es la máxima palabra, lo máximo que hay en el país y que ellos van a resolver desde el momento que digan hágase y búsquense. Tenemos ya la experiencia de Calderón, tenemos la experiencia de Peña Peña Nieto. Nieto y la mala experiencia con López Obrador. Entonces ellos dicen, López Obrador dice abrazos, no balazos, está mandando señales y con eso se multiplican las desapariciones porque Claro. no hace Carlos, caso, no nos pone atención. claro. Muchas gracias, Carlos, por este primer comentario. Vamos a recibir a Grace Fernández. Ella es vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, y también a Delia Quiroa. Ella es activista, defensora de derechos humanos y fundadora del colectivo 10 de marzo. Bueno, platicábamos con Carlos. No sé si coincidan que pues autoridades de los tres niveles, pero principalmente el gobierno federal y en los últimos años, pues no han hecho caso a las personas que tienen algún familiar desaparecido y no se ha hecho una gran búsqueda. Comenzamos contigo, Grace. Gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ti, Abel. Pues sí, coincidimos totalmente con Carlos en el sentido que si bien en los gobiernos anteriores tampoco hubo búsqueda, hubo por lo menos más diálogo, más trabajo con las personas familiares de los desaparecidos, hubo la construcción de las leyes, de la tipificación de los delitos. Y cuando llegó López Obrador esperábamos que hubiera esta transformación, que hubiera este rompimiento del pacto de impunidad, que es parte de lo que no permite que haya verdad y justicia, ¿no? En un inicio empezaron bien, hubo cambios en las instituciones encargadas de la búsqueda y de la investigación sobre desapariciones, pero no era un trabajo conjunto. Al día de hoy, Fiscalía no se habla con las comisiones y lo poco que trabajan realmente no es algo efectivo que, por un lado, permita que si hay una desaparición reciente haya esa comunicación necesaria para activar los mecanismos y protocolos que lleven al paradero de las personas desaparecidas en tiempo y forma. O sea, no solamente es encontrarlos sin vida, es recuperar esas horas fundamentales que son para poder encontrarlos, una oportunidad de vida, ¿no? Pero por otro lado, las desapariciones que ya tienen bastantes años, seguimos esperando que todas estas herramientas que las víctimas hemos ayudado a construir funcionen, que realmente sean eso, una herramienta de investigación y de búsqueda. Y pues eso no ha sucedido, ¿no? Al día de hoy, cuando ya vamos cerca de las 130,000 personas desaparecidas, 72,000 cuerpos no identificados y 46 sentencias por desaparición, pues estamos hablando de que es absolutamente nada la justicia que se ha procurado en este país. Y la preocupación y la pregunta es, ¿por qué?
¿no? Si se supone que ellos no están coludidos, que ellos tienen la prioridad en el pueblo es el que está siendo desaparecido y al pueblo es al que no se le busca, al pueblo es al que no se le da resultados y no entendemos el por qué sigue sin haber esa procuración de justicia del pasado a las personas que permitieron y que quizás también fueron parte de quienes desaparecieron a nuestros familiares, pero también en este sexenio pasado desaparecieron casi 60,000 personas. Es Claro. por qué continuaron las desapariciones y por qué permanecen en el tiempo, ¿no? Y esas son las interrogativas que tenemos todos y que, como decía Carlos, o sea, la política de abrazos y no balazos no ha funcionado y es lo que permite que si no hay castigo, esto siga sucediendo con la misma dinámica o incluso pues más fuertemente en años recientes, ¿no? Claro, y por eso nos referíamos, Grace e ingeniero Carlos, de una crisis pues más allá de lo institucional, porque hemos avanzado en el tema legislativo, en la conformación de instituciones, en una crisis de olvido, de ignorar a las víctimas, de ignorar a los familiares e incluso permitir que sean ellos quienes vayan en busca de sus familiares. Hacemos una pausa de 2 minutos, les pido que continúen con nosotros y en breve regresamos. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Y si la única decisión y más fuerte tiene que venir desde el gobierno. Continuamos en A Debate y bueno, estamos hablando de un tema muy delicado, personas desaparecidas, miles, y decíamos una crisis en la cual el gobierno pues simplemente no los ha atendido. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Y bueno, escuchamos ahora a Delia Quiroa, le decía, ella es activista y defensora de derechos humanos. Delia, ¿qué podemos hacer si las autoridades incluso cambian las listas, los censos, las cifras de personas desaparecidas? ¿Realmente hay una búsqueda o es desde el gobierno, o es desde las autoridades que se está frenando cualquier intento por avanzar? Sí, definitivamente es la negativa de la autoridad. La autoridad no ha querido comprometerse con las familias, ni con los colectivos, ni con las personas desaparecidas que no se pueden defender. Entonces, nosotros como familiares y como víctimas indirectas,
estamos siempre en una constante pugna contra la autoridad, por no querer en principio reconocer estas desapariciones. Tan es así el atentado que hubo al Registro Nacional, donde quisieron disminuir las cifras, y pues al no reconocerlos, para ellos es como si no estuvieran desaparecidos. Entonces, aquí es muy importante no dejarnos, o sea, que todos los colectivos, por ejemplo, Carlos sabemos que tiene una trayectoria ya de muchos años y de lucha, la compañera también. Entonces, es esto, ¿no? De seguir insistiendo, de seguir diciéndole a la autoridad, hey, no se nos perdió cualquier cosa, es un familiar, es una persona y lo queremos de regreso, vivo o muerto. Entonces, es siempre estar recordándole a la autoridad, insistiéndole, y pues con los medios legales que tengamos a nuestro alcance, que pues a nosotros lo que más nos ha funcionado es el juicio de amparo, tratar de hacer entender a la autoridad que tiene que cumplir con su deber y respetar la ley. Claro. Ahora, Grace, ¿qué podemos hacer? Ya veíamos unas experiencias pues cuestionables, tanto en el sexenio de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, han coincidido en que el anterior sexenio pues fue de los más complicados para atender este tema. ¿Qué podemos esperar de este gobierno que tiene algunos meses, que está comenzando, pero que parece que no da muestras de un cambio, pero sobre todo de esa sensibilidad para decir si hay un grave problema, depende del gobierno y se tiene que atender? ¿Ven posibilidades de un nuevo cambio, de algo que se pueda hacer, o tendremos otro sexenio, como dice Delia, de lucha, a pesar de que pues deberían garantizar nuestros derechos? Pues mira, sí hay un panorama complejo, pero no por ello imposible, porque a final de cuentas, insisto, las víctimas hemos trabajado por muchos años para construir la estructura y las leyes que se necesitan para operar la procuración de justicia en materia de desaparición. El tema es la voluntad política, que surja, ¿no? La preocupación hoy en día está que pues, la presidenta sigue sin nombrar el tema de desaparecidos, sin poner, vamos, la línea de vamos a trabajar, vamos a luchar por encontrarlos. No hay absolutamente nada, pero pues ni desde la campaña, ¿no? Entonces, sinceramente te puedo decir, desde el movimiento vemos un pequeño cambio en tanto en la Secretaría de Gobernación como en la Comisión de Búsqueda, que nos está dando así como que una pequeña esperanza de vayamos a construir, ¿no? Tenemos problemas con la comunicación de Grace Fernández. Grace, se nos cortó. Adelante. Sí, te decía que bueno, con Gobernación y con la Comisión de Búsqueda del Movimiento decía que hay mucho por hacer, pero que si no se construye, si no se trabaja de mano de las víctimas, pues difícilmente va a haber un verdadero avance, porque somos nosotras las que en el terreno conocemos lo que hace falta, ¿no? Parte del gran reto es cómo garantizamos que haya búsquedas efectivas para que las compañeras que hacen trabajo de búsqueda en fosas clandestinas no sigan poniéndose en riesgo. Pero la urgencia de recuperar todos esos cuerpos, todos esos fragmentos, obviamente no hay forma de que lo puedas detener, porque el Estado sigue sin ser capaz de buscar, de recuperar, de investigar, de procurar justicia. Y ahí es en donde, ¿cómo le puedes decir a una madre no busque a su hijo? ¿Cómo le puedes decir a una esposa, a una hermana no busques? Eso es imposible. Por eso es importante la cercanía, el trabajo en conjunto, autoridades y víctimas. Y entonces, en medida de que entiendan, abran los espacios, nos escuchen y nos den participación, yo creo que podrá construirse de verdad capacidades para atender el tema. Pero si sigue esta cerrazón de nosotros tenemos la razón, nosotros tenemos el conocimiento, difícilmente va a haber localización de personas, identificación y sobre todo que ya no haya más desapariciones en este país, ¿no? Claro. Tenemos al ingeniero Carlos Castro vía telefónica. Te recuperamos, Carlos. Y bueno, hablamos de voluntad política. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente, el gobernador, el alcalde y los funcionarios digan sí, vamos a atender el tema. Pero en el mapa político tenemos ahora, por ejemplo, en Morena, a muchos que vienen del PRI,
también está el apartado del Partido Acción Nacional, pero a los que están en el poder, pues la mayoría vienen de diferentes partidos. Carlos, este mapa político pues da esa esperanza de que se pueda hacer algo y que ellos digan, sí, vamos a atender el tema, porque también, entre comillas, podemos hablar o catalogarlos como personas pues recicladas y con un historial cuestionable. Te voy a decir por qué con la presidenta, porque el Senado es su Cámara de Diputados y es su Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que la señora diga, eso se hace. En esas actualmente no tenemos las víctimas, defensa, ni aliado alguno, ni de ningún partido por parte del Senado y de las cámaras. Y no se diga a nuestra compañera, pues de la CNDH, que no se aplica y no es independiente. Ella es, por desgracia, está sujeta a lo que le instruye a la presidenta. Y por otro lado, Gobernación es una cerrazón en ignorancia y apoyando a las encargadas de nuestras instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Por qué queremos que la señora se siente con nosotros a platicar? La señora Sheinbaum me refiero, para que entonces nos escuche, que le digamos realmente qué está pasando y no que vivamos 6 años desperdiciados por simulaciones, que es lo que pretende hacer ahora la nueva presidenta. Y nosotros, la verdad, como decíamos hace años, perdón por la expresión, pero ya estamos hasta la madre de lo mismo y de lo que es peor. Lo que vamos ganando, el año pasado lo perdimos completamente. Políticamente, bueno, sí es un reciclaje tremendo, más bien yo diría que es un Frankenstein, Morena, porque se hizo de muchos recursos y de todos lados se compuso. Entonces, el único juicio, la única línea, los únicos que saben a dónde van, ahí es la presidenta y su equipo. Entonces queremos tener contacto con ellos para decirles, espérate, acá estamos nosotros, la parte más sensible, tienes que escucharnos, no todo es, en eso va incluido, por ejemplo, temas de migración, pues si van ahorita a ver y a detener del crimen organizado, pues somos que desaparecieron nuestras familias, danos oportunidad también, o vamos a crear un mecanismo que nos permita llegar, o que ustedes les pregunten dónde dejaron a nuestra familia, porque ya caímos, qué vergüenza, digo, una humillación enorme para nosotros y frustración, en que ya no queremos justicia, lo que queremos que nos digan en dónde dejaron a nuestras familias. Y nosotros andamos buscando, y todos andamos buscando, las autoridades en su alcance, como la Fiscalía Federal, y otras fiscalías dicen nosotros, no hay una línea marcada, vamos a mencionar cómo hace tiempo se marcó. A ver, señores procuradores, tendrán que hacer esto, tendrán que apoyar fiscales a las búsquedas, y principalmente recae ahorita toda la responsabilidad en la Comisión Nacional de Búsqueda. Y nos mandan a una cuatacha y amiga de López Obrador, en la que nos violenta por desconocer temas de desaparecidos, de víctimas por desaparición, nos violenta, se burla de nosotros, o sea, entonces espérame, pues si es la comisionada la que tiene que activar, no hay una política pública de búsqueda y resultados. Desmantelaron el centro de identificación humana, tenemos el 1% ahorita trabajando, más bien nuestros recursos, del 1% de identificación de personas. Un problema que la vez pasada les decía, vamos para 60, 70 años con los recursos que tenemos ahorita. No es una cosa de esperar más tiempo. No hay infraestructura real, no la hay. Claro. Se mencionaba que iba a haber centros e instituciones dedicadas precisamente especializadas y se estableció, sobre todo en la legislación, y se iba avanzando, pero en definitiva se cerraron todos esos espacios. Les pido que continuemos en esta transmisión. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y regresamos pues con lo que está pasando. La autoridad lo ignora, pero estas desapariciones siguen ocurriendo. Pase la autoridad que pase, las desapariciones se siguen registrando desafortunadamente en nuestro país.